Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. Bienvenidos una vez más a este tu programa devocional Investiga y me cuentas. Con ustedes Alfredo Rodelo Zambrano de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida. El devocional de hoy lleva como título El arco iris del pacto, la misericordia en medio del juicio. El texto base Génesis capítulo 9 versículo de 12 al 16. Solo voy a leer una parte de estos versículos, pero antes de leer el texto base, quiero empezar con una pequeña introducción. Ayer, mientras la lluvia caía sobre Bogotá y el cielo aún estaba cubierto de nubes, apareció un arco iris grande y hermoso, atravesando el cielo con sus colores. No fue solo un espectáculo de la naturaleza, fue un recordatorio vivo de la palabra de Dios. En medio de un día gris, ese arco en las nubes nos hace volver la mirada a Génesis 9, donde el Señor, después de haber juzgado la tierra con el diluvio, estableció su pacto con Noé. Ese arco no es casualidad ni simple fenómeno físico, es una señal establecida por Dios mismo, un testimonio de que aunque Él es justo y castiga el pecado, también es paciente y misericordioso. Cada vez que lo vemos, como ayer, somos confrontados con una verdad profunda. Vivimos sostenidos por la fidelidad de Dios bajo su paciencia, esperando el cumplimiento pleno de su plan redentor en Cristo. Volvamos al texto base. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes. El contexto de este pasaje es profundamente solemne. El diluvio no fue una historia infantil, sino una manifestación del juicio justo de Dios sobre una humanidad corrompida. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dios destruyó toda carne, excepto a Noé y su familia, preservados por gracia soberana. Noé no fue salvo por sus méritos, sino por gracia. Génesis 6, 8. Aquí vemos un principio fundamental de la teología del pacto. Dios siempre trata con el hombre por medio de pactos y estos descansan en su iniciativa, no en la capacidad humana. El pacto con Noé y su naturaleza. Este pacto es lo que en teología reformada se llama un pacto común o de preservación. No es un pacto de salvación directa como el nuevo pacto en Cristo, pero sí es fundamental en la historia redentiva. Dios promete no volver a destruir la tierra con agua, preservar el orden creado y sostener la vida humana. Este pacto es universal, incluye a toda la creación, creyentes e incrédulos. Aquí vemos la gracia común de Dios. Él sostiene un mundo que aún está en rebelión contra él. El arco iris, señal visible de una promesa invisible. El arco en las nubes no es solo algo hermoso, es un símbolo teológico profundo. En la antigüedad, el arco era un arma de guerra. Dios cuelga su arco en el cielo apuntando hacia arriba, indicando que su ira ha sido detenida en este juicio específico. Cada vez que ves un arco iris, no es solo su belleza, es un recordatorio de que Dios es paciente. Pero no significa que no habrá más juicio. Significa que el juicio final no será por agua, sino que vendrá en el día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Hablemos un poco de la teología del pacto y su conexión con Cristo. El pacto con Noé preserva el mundo para que el plan de redención avance. Sin este pacto, no habría continuidad de la humanidad, no vendría Abraham, no vendría Israel, no vendría Cristo. Este pacto sirve al pacto de gracia que se cumple plenamente en Jesucristo. Cristo es el verdadero refugio, así como el arca lo fue para Noé. El arca salvó de la ira temporal, Cristo salva de la ira eterna. En la Confesión Bautista de 1689, la confesión enseña claramente este marco pactual. En el capítulo 7, párrafo 1 dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deban obediencia como su creador, nunca podrían haber alcanzado la recompensa de la vida si Él no se hubiera dignado descender por medio de pacto.
Dios se revela y se relaciona por pactos. El pacto con Noé es una expresión de esa condescendencia divina. En el capítulo 7, el párrafo 3, este pacto no es el pacto de gracia en sí, pero sirve al propósito de ese pacto mayor que se revela progresivamente hasta Cristo. Mira, mis hermanos, ayer, mientras veía ese arcoíris sobre Bogotá, me hacía recordar, Dios es santo, Él juzga el pecado. Dios es misericordioso, Él preserva la vida. Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Ese arco en el cielo nos predica que todavía hay tiempo, todavía hay paciencia, pero el juicio final viene. No te quedes admirando solo el arco, corre a Cristo al que apunta. Y acuérdate que solamente podemos venir a Cristo cuando somos llamados por Él. Así como solo había un arca en los días de Noé, hoy solo hay un camino de salvación, Jesucristo. El arco iris no es señal de salvación, es señal de paciencia. La salvación está en Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos, con toda bendición. Que pasen un feliz y bendecido día. Nos vemos en un próximo programa devocional. Investiga y me cuentas.